gráficamente es la pendiente de una gráfica, de una función. No hemos visto todavía funciones en matemáticas. No alcancé a hablarles de funciones. Después hablamos de funciones y después entonces van a entender esta gráfica. Pero bueno, seguramente ya la han visto antes. Bueno, tengo un objeto moviéndose. Por ejemplo, un elefante cayendo. Y la aceleración es constante. Si es el elefante cayendo, la aceleración es la aceleración de la gravedad, que es 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Entonces aquí está la gráfica de la aceleración. A lo largo del tiempo es constantemente, tiene ese valor. Acá, en esta otra segunda gráfica, estoy graficando la velocidad. El elefante cada vez va cayendo más rápido. Inicialmente su velocidad es 0. Después de cierto tiempo, digamos un segundo, su velocidad entonces es 10 metros por segundo. Después de 2 segundos, su velocidad va a ser 20 metros por segundo. ¿Cómo calculo? Bueno, ahorita miramos eso. Ahorita miramos cómo calculo cosas. En esta tercera gráfica, estoy viendo la distancia recorrida. Entonces, después de un segundo, su distancia recorrida son 5 metros. Pero después de 2 segundos, su distancia recorrida son como 40 metros. No, como 20. Y son 45 después de 3 segundos. Porque cada vez va más rápido, cada vez recorre más distancia en su caída. Bueno, entonces, la variación de la distancia, habíamos visto que es la velocidad. Entonces, la variación de esta gráfica es la gráfica de abajo. Gráficamente la variación es la pendiente. Miren este triangulito aquí pintado. La pendiente de esta curva en este pedazo es la proporción entre el alto y el ancho de este triángulo. O sea, la variación vertical dividido la variación horizontal. O sea, la variación de la variable vertical respecto a la variable horizontal. Acá está eso. Esta gráfica me está graficando la distancia. Si yo miro la variación de la distancia o distancia final menos distancia inicial, estoy mirando esta línea de aquí hasta acá. Y si estoy mirando la variación del tiempo final menos tiempo inicial, entonces estoy mirando la longitud de esta línea. Entonces, dividir esta línea respecto a esta línea me da la tangente de este ángulo o me da la inclinación de esta curva. ¿Listos? Esa cosa es la derivada. Entonces, la derivada de esta función es, el valor de la derivada de esa función es la pendiente de esta recta en este pedacito, que es esa recta, está tocando esa curva en ese pedacito, por lo tanto se llama tangente. De ahí viene el nombre de esa función trigonométrica. La función tangente es opuesto sobre adyacente. Entonces, en física, a la pendiente la llaman m minúscula. Entonces, esto es m de la distancia, la pendiente de la distancia. Y la pendiente de la distancia va a ser la variación de la distancia sobre la variación del tiempo. Acá esa variación es mucho mayor que acá, que es mucho más chiquita. Acá digamos que es 1 sobre 3, la pendiente. En cambio acá es 3 sobre 2. Esa variación de la distancia es la velocidad. Entonces, este 3 sobre 2, yo vengo hasta acá, y acá el valor de velocidad va a ser 3 sobre 2. Este 1/3, yo vengo hasta acá, y acá la velocidad va a ser 1/3. Entonces vemos que esta gráfica es la variación de la de arriba. O si lo quieren, esta función es la derivada de la de arriba. De la misma manera, la variación de la velocidad es la aceleración. Pillen que acá todos estos triángulos son semejantes, o sea, la pendiente es igual. En este triángulo chiquito yo divido esta altura entre este ancho y el número que me dé es el mismo que me da en este grande, esta altura sobre este ancho. Eso quiere decir que acá la aceleración es constante. La velocidad ha subido, pero
esa pendiente es la misma. Y la pendiente de la velocidad, o la derivada de la velocidad, o la variación de la velocidad es la aceleración. Que como ven, es constante en este caso. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, si vamos analizando las gráficas hacia abajo, vamos derivando. Acá dice derivando. ¿Y qué es lo que estamos mirando gráficamente? Las pendientes. Bueno, entonces vamos a tener un poquito de abstracción para imaginarnos una función que se llama antiderivada. Es la función opuesta, la función contraria a la variación. Entonces es en la que yo estoy preguntando, ¿esto es variación de qué? Entonces, vámonos con un ejemplo, o con dos. La estatura, es clarísimo que es la estatura. El crecimiento, es clarísimo que es el crecimiento. Entonces, metámosle palabras feas y complicadas. ¿Cómo se llama la variación de la estatura? ¿Cómo se llama el cambio de la estatura respecto al tiempo? Crecimiento. 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 El crecimiento es la derivada de la estatura respecto al tiempo. El crecimiento es el cambio de la estatura respecto al tiempo. Bien, listos. ¿Cómo se llama la antiderivada del crecimiento? ¿De qué cosa es el crecimiento un cambio? De la altura. De la estatura. Entonces ya sabemos qué es la antiderivada. Es lo contrario que el cambio, lo contrario que la variación. O sea, ¿de qué cosa es esto una variación? Listos. Gráficamente, la antiderivada es el área bajo la curva. Ya habíamos visto que gráficamente la derivada es la pendiente. Ahora estamos viendo que la antiderivada es el área bajo la curva. Y veamos que funciona. ¿Cuál será la derivada de la velocidad? La aceleración. ¿Cuál será la antiderivada de la velocidad? La distancia recorrida. Entonces, el área de este triangulito va a ser la distancia que ha recorrido mi elefante al caer. Entonces, si yo multiplico, después de, a ver, mirámoslo con las unidades que estudiamos. La aceleración de mi elefante cuando iba cayendo era 10. ¿Sí? 10 metros sobre segundo cuadrado. Esto es un segundo. Después de un segundo, ¿qué velocidad tendrá? O sea, este triángulo, ¿qué altura tiene? Pues 10. Después de un segundo, su velocidad será 10 metros sobre segundo. Ok. ¿Y cuál será el área bajo la curva? El área de un triángulo es base por altura sobre 2. La base es un segundo. La altura es 10 metros sobre segundo. Si multiplico esas dos cosas, segundo con segundo se cancelan y me da en metros. ¿Y qué número me da? 10 por 1 sobre 2, o sea, 5. Entonces, el área que está ahí es 5 metros. Yo voy y miro y acá me dice que esa distancia son 5 metros. Imaginémonos qué le pasa al elefante en el segundo 2. Después de 2 segundos, ¿cuál va a ser su velocidad? 20 metros por segundo. ¿Cuál es el área bajo la curva en ese triángulo? El ancho es 2, la altura es 20, el área de un triángulo es base por altura sobre 2, entonces 2 por 20, 40, dividido 2, 20. Entonces el área de este triángulo más grande es 20. ¿20 qué? 20 metros, porque las unidades eran metros sobre segundo multiplicado por segundo, 20 metros. Entonces yo voy y miro allá y la distancia son 20. Se ve en esta gráfica chichipata que esta altura es la cuarta parte de esta otra. Esta altura eran la distancia de 5 metros y la otra era 20 metros. Entonces, en el doble del segundo, la distancia recorrida es 4 veces eso. Entonces, ya tienen claro, espero, que el cambio de algo es la derivada y que en esta sucesión de gráficas yo la encuentro yendo hacia abajo. Y es la pendiente. Y el anticambio, que se llama antiderivada, es el área bajo la curva y yo la encuentro yendo para arriba. O sea, la antiderivada de la aceleración es la velocidad. La antiderivada de la velocidad es la distancia.
La variación de la distancia es la velocidad. La variación de la velocidad es la aceleración. Y hay unas fórmulas para calcular eso cuando las funciones son lineales, cuando son monomios. Son sencillas, no entran palículas, son chéveres, permiten tener más claros los conceptos. Acá están las fórmulas. Entonces, esta es la ortografía, ¿no? Esta es la derivada del cuadradito. Si el cuadradito es a por x a la n, la derivada de a por x a la n es esto. Al exponente de x lo disminuyo en 1. O sea, el nuevo exponente va a ser n-1. Y multiplico todo por el exponente viejo. Ese es el truco para derivar monomios. Disminuyo el exponente en 1 y multiplico todo por el exponente viejo. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la derivada respecto a t, respecto al tiempo, de 8t cubo? Una función algo, no sé, puede ser la energía gastada corriendo, depende del tiempo. Entonces podría ser esto. Entonces es 8 veces t al cubo. ¿Cuál es la derivada de eso? La variación de eso. Entonces miren, por favor, miren el tablero. Es disminuir el exponente de la t. Entonces ya no es 3, ahora es 2. Y multiplicar todo por el exponente viejo, por 3. Entonces la derivada de 8t cubo respecto a t es 24t cuadrado. ¿Listo? Esto es los inicios de cálculo. Esto se lo muestran a uno en bachillerato, pero solo se lo muestran, no lo ponen a hacer problemas con eso. ¿Ok? Aquí a la izquierda tenemos la antiderivada, cuya función en cálculo se llama integral. O sea, por ahora podemos decir que integral, antiderivada y área bajo la curva son la misma vaina. Entonces esta es la ortografía. Aquí dice integral respecto a x de cuadradito. Y cuando cuadradito es un monomio, a por x a la n, la integral es la operación inversa de la derivada. Si en la derivada nosotros le quitábamos un 1 al exponente, entonces aquí al exponente le añadimos un 1. Si en la derivada multiplicábamos todo por el exponente viejo, entonces aquí vamos a dividir todo por el exponente nuevo. Entonces la fórmula para derivar es quitarle 1 al exponente y multiplicar por el exponente viejo. Y la fórmula para integrar es añadirle 1 al exponente y dividir todo por el exponente nuevo. Es así de sencillo. Entonces queremos averiguar la integral de 24t cuadrado. Entonces lo primero que hacemos es añadirle aquí al exponente, y ya no quedó al cuadrado sino al cubo. Lo siguiente que hacemos es dividir por el exponente nuevo, o sea por 3. Entonces me quedó 24t cubo sobre 3, o sea 8t cubo. Aquí nos podemos dar cuenta de que son funciones inversas. Derivada y antiderivada son funciones inversas. Integral y derivada son funciones inversas. La derivada de 8t cubo es 24t cuadrado. Y la integral de 24t cuadrado es 8t cubo. ¿Sí se dan cuenta de que son inversas? Bueno, esto, como les dije, no entra para Elixir, pero el concepto hace que me resulte más fácil solucionar por este camino problemas que sí aparecen en el Elixir.